Bien, comenzaremos nuestra segunda clase recuperativa. Me excuso, el viernes hicimos una clase recuperativa con algunos compañeros. Sin embargo, lamentablemente tenía un problema en mi cable. También se me acabó la batería del computador. Fue un poco complejo, así que no pude grabar la clase. Y también tuvimos bastante interferencia en la clase. Así que voy a tratarla más bien de recuperar en esta clase lo que discutimos con algunos compañeros el viernes. Así que me excuso si para ellos va a ser un poco lo mismo, pero vamos a intentar hacer este tipo de cosas. Bien, entonces para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso a las cosas que hemos estado discutiendo. Entonces, ok, ahí está. Entonces colocamos acá segunda, segunda clase de recuperación y por ahora espero que sea la última, segunda clase de recuperación. Y entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Voy a colocar en verde, simplemente así me recuerdo que repaso. Estábamos viendo la materia y el magnetismo, esencialmente lo que discutimos en nuestra última clase de cátedra fue esencialmente que los materiales magnéticos tienen momento magnético. El momento magnético nos imaginamos como que en el interior hay espiras girando muy pequeñitas, las cuales nos da un momento magnético, masa, perdón, es corriente por área que esté circulando, nos da una espira como la que está ahí, entonces nos imaginamos algo gira así, nos da un momento magnético, y con eso logramos introducir el concepto que ya hemos discutido en clase, que fue lo que llamábamos la magnetización, es decir, la densidad de momentos magnéticos por unidad de volumen. Con eso podemos calcular muchas cosas, pero en particular lo más interesante que vimos fue que uno, dado esta cantidad, entonces podíamos calcular el vector A, que digamos nos interesaba conocer y entender un poco mejor. Entonces, ¿cuál es ese vector A? Por ejemplo, el vector A era simplemente en general mu cero partido por 4 pi integral de volumen de una corriente de magnetización superficial, perdón, volumétrica, y también vamos a tener una superficial, volumétrica, entonces colocamos volumétrica partido por R menos R' integrado en dV. También vimos que había una corriente superficial como consecuencia de la magnetización, eso era 4pi, simplemente integral ahora de frontera a esta superficie, y esa era corriente superficial de magnetización de V partido por R menos R'. Por supuesto, estas dos corrientes son vectoriales, donde lo importante que descubrimos fue que la corriente superficial, por ejemplo, magnética, era simplemente la magnetización cruz el normal a la superficie, y también vimos por conservación de corrientes que había una corriente superficial, que era la forma, o volumétrica, que era la forma asociada a la magnetización, que era la forma simplemente gradiente, o perdón, rotor de M. ¿Ok? Con eso entonces, al igual como hicimos polarización, fuimos capaces de mostrar estas dos relaciones y con esta podemos calcular muchos factores. También, por analogía con lo que vimos en los medios isótropos homogéneos y lineales, el caso eléctrico, medios isótropos lineales, lineales y homogéneos. Entonces tenemos lineales y homogéneos. Entonces descubrimos también que podíamos encontrar una relación cuando hemos visto con un material aplicábamos un campo eléctrico y este se polarizaba. Establecimos que existía una relación entre la magnetización y una nueva cantidad que la llamamos la intensidad magnética H, y la gracia era que H se relacionaba con el campo magnético a través de la relación simplemente B dividido por mu cero, que es permeabilidad magnética del medio, del vacío, menos H, menos la magnetización. Al reemplazar entonces esta cantidad en esta expresión que estaba acá y despejar B, entonces encontramos una relación muy práctica. Nos dice que B, esencialmente el campo magnético es mu cero por 1 más la susceptibilidad magnética del medio por H. Y esto es entonces lo que vamos a llamar la constante magnética, de permeabilidad magnética del medio. Entonces este mu cero nos daba cuenta
de cómo se magnetiza un medio en general, lo que vimos que de acuerdo a los dos signos posibles, es este sí de M era positivo, entonces hablamos que el material era paramagnético, y en el caso que psi de M fuera menor que cero, entonces hablamos que era diamagnético. Entonces discutimos que habían distintos materiales, el agua, por ejemplo, era diamagnético, el bismuto era diamagnético, eran materiales que a partir de esta relación, que era lo que concluíamos, era que entonces a partir de esta relación concluíamos simplemente, digamos, que, acá está, de esta relación que en los casos que era positivo, es decir, para magnéticos la línea de campo le gustaba estar dentro del campo magnético, del elemento, el campo magnético era atraído hasta el interior, y cuando era diamagnético le gustaba repelerlo. Eso fue lo que aprendimos en clase. Entonces, para eso confeccioné una pequeña tabla, digamos, que tengo anotada aquí en mis notas, debe estar por acá mis notas, ok, que de algunos materiales, entonces materiales y su constante de susceptibilidad magnética, que es un parámetro dimensional, por lo tanto, la magnetización como la intensidad magnética tienen unidades de amperes partidos por metros. Entonces tenemos algunos materiales que son paramagnéticos, por ejemplo, el aluminio. Muchos metales en realidad son paramagnéticos. Aluminio, es decir, que si yo acerco un imán a un aluminio, se magnetiza esencialmente y le gusta tener el campo magnético. Y la constante, los valores típicos, en este caso es 2.1 por 10 elevado a menos 5. Típicamente casi todos los materiales tienen constantes de susceptibilidad magnética muy parecidas, así que no es extraño. Entonces tenemos el aluminio, tenemos también el magnesio, que es simplemente una piedra, un mineral que asociamos que sea magnético, es un poco más intenso que el aluminio, su susceptibilidad magnética también es paramagnético, es de elevado a menos 5. También tenemos muchos otros materiales que anoté como, voy a buscar material y susceptibilidad magnética, por supuesto. Tenemos otros más. Tenemos el titanio, un metal muy interesante por sus propiedades que tiene, digamos, muy de dureza en particular. También es diamagnético, vale 1.8 por 10 elevado a menos 5. Tengo otro más anotado aquí, sí, tungsteno. Tungsteno. Tungsteno también es del orden de 7,6 por 10 elevado a menos 5. Todos son más o menos del mismo orden. Ahora, estos son materiales típicamente metálicos, son materiales de tipo paramagnético, pero no todos los metales son paramagnéticos. Por ejemplo, el bismuto, bismuto, este es un material diamagnético, el bismuto, y vale menos 1. O vale 16, perdón, 16,4 por 10 elevado a menos 5, digamos. Sí que también en este caso, se magnetiza, pero no le gusta tener las líneas de campo al interior. También tenemos el cobre, nuestro querido cobre, digamos, el cobre también es un material diamagnético, tiene menos 0,98 por 10 elevado a menos 5. También tenemos el oro, por ejemplo. El oro tenemos menos 3,5 por 10 elevado a menos 5, también es diamagnético. La plata también es diamagnético y tenemos, digamos, para la plata un valor típico, digamos, de la plata, les digo al tiro cuánto es. Eso es 2,4, menos 2,4 por 10 elevado a menos 5. O sea, tenemos distintos materiales que son paramagnéticos y diamagnéticos en la naturaleza. Así que, con respecto a lo que habíamos visto antes, lo que yo enfatizaría, lo primero enfatizaría es que efectivamente tenemos distintos materiales, cuál es su susceptibilidad, si son magnéticos, si son paramagnéticos o diamagnéticos, es decir, que le gusta que las líneas de campo lo crucen, se refuerzan o no. Con eso hacemos, por supuesto, distintas aplicaciones que queremos desarrollar. En particular, el diamagnético más perfecto que conocemos son los superconductores, en los cuales esencialmente el campo magnético es completamente repelido a través de lo que llamamos el efecto Meissner. Entonces, otra observación antes de pasar a la ley que les quiero hablar hoy día son la ferroelectricidad. Ferroelectricidad. Los materiales perdón, magnéticos. Ya les enseñé la ferroelectricidad. Ferromagnético
son nuestros imanes usuales, son los imanes. ¿Y qué tiene de especial estos imanes? Los imanes que conocemos de siempre, digamos, son simplemente materiales que, ok, si los colocamos aquí, que voy a tratar de colocarlo acá, entonces son estos materiales que usamos norte y sur, son esos materiales que hemos usado siempre, digamos. Vamos a colocar esto por acá. Entonces, por ejemplo, así, norte y sur, tienen las gracias de que a temperatura ambiente están magnetizados, tienen una magnetización constante, o sea, tienen una propiedad propia de ellos. ¿Y eso cómo lo entendemos? Bueno, lo entendemos de la siguiente forma. Si uno hiciera un gráfico, imagínense un gráfico que en el eje horizontal colocamos la intensidad magnética y en el eje vertical colocamos la magnetización. Entonces, los materiales, como vimos, para los materiales homogéneos, isótropos y lineales, significa, por ejemplo, si la magnetización, la intensidad magnética fuera cero, entonces la magnetización sería cero. Sin embargo, entonces un material normal, isótropo, homogéneo, lo que debiera satisfacer esencialmente es que debería ser un material que aquí satisfacer una especie de línea recta. Sin embargo, los materiales ferro no son así, los materiales magnéticos usuales no son así, dependen de uno cómo fueron magnetizados o van a mantener una magnetización permanente. Eso cómo se logra, por ejemplo, si bajamos en este caso, si estamos en un sistema que sí está magnetizado, por ejemplo, aplicamos es ferro y le aplicamos un campo magnético muy intenso, está por acá arriba, y a medida que vamos descendiendo la intensidad magnética, veríamos que esta curva se corta y se vuelve acá. Incluso nos dice se separa, si quieren, no es que se corte, se separa de esta tendencia, y lo que nos dice algo bastante inesperado, nos dice que este material, incluso para intensidad magnética cero, queda magnetizado. Y esos son nuestros imanes, están magnetizados. Pero obviamente si yo les vuelvo a aplicar un campo muy intenso, puedo reordenar cómo están a su interior estas espiras, y después cuando vuelvo va a quedar a temperatura ambiente, sin campo magnético externo, queda magnetizado. Lo interesante es que si uno sigue con este proceso y le aplica campo magnético, intensidad magnética en la otra dirección, esto sigue bajando hasta acá, hasta un valor crítico en el cual salta y pasa a otro valor que es por acá. Y cuando uno, entonces eso nos pasaría si uno baja con la curva en el sentido de disminuir la intensidad. Ahora, si aumentamos la intensidad, veríamos que si partimos entonces de esta zona de acá y empezamos a aumentar la intensidad, lo que veríamos en este caso es que el material sigue magnetizado, pero lo interesante es que cuando bajemos se va a otro valor y por lo tanto no tenemos el mismo fenómeno, ahora está con la magnetización inversa, es decir, que si fuera un imán normal, veríamos que aquí tendríamos el norte-sur así, y acá tendríamos sur-norte si tomáramos este material. Lo interesante es que esto sigue hasta un cierto valor crítico, y aquí entonces de nuevo salta y se va al valor respectivo que está acá. Y esta es la imagen que tenemos. Entonces lo primero que descubrimos en este tipo de materiales muy especiales, descubrimos que hay una zona en el espacio, que es la que está acá, que el sistema tiene dos equilibrios. Simplemente de acuerdo a cómo yo lo preparé, puede estar en una rama o en otra rama. Este fenómeno lo llamamos el caso magnetismo y quizás más popular lo llamamos histéresis. Y tiene que ver en el sentido que el material tiene memoria de cómo fue preparado. No es solo saber a qué intensidad magnética tiene, puede ser cero, pero la forma con que lo preparamos puede estar orientado norte-sur o sur-norte, de acuerdo a cómo le aplicamos la intensidad magnética. Son estos los materiales que usamos particularmente, los materiales ferromagnéticos, no solo usamos para los imanes usuales, para brújulas. Una de sus aplicaciones quizás más cotidianas son el uso de memoria. Nuestros discos duros de nuestros computadores esencialmente lo que hacen, cómo funcionan, imagínense si tuviéramos un plano y de alguna forma lo arreglamos, lo separamos, digamos, usando, digamos, una partición, colocamos materiales no magnéticos suficiente para que el de al lado no afecte al que está más allá. Si lo pudiéramos hacer así, ok, lo voy a dibujar así mentalmente, ok, tenemos el material así. Y entonces estos materiales particularmente, digamos, que están así, lo particionamos, por ejemplo, en un retículo cuadricular, por ejemplo, así. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a través de usar una aguja, ok, colocaríamos una aguja acá. Por ejemplo, acá podríamos colocar una aguja
que tiene en su punta, le aplicamos un campo magnético muy intenso a esta aguja, puede hacer que, por ejemplo, el de acá, al aplicar un campo muy, muy intenso, orientemos esta zona en la dirección, por ejemplo, norte-sur, así, norte-sur. Y la de al lado podríamos aplicarle el inverso y se la podríamos orientar la zona, por ejemplo, sur-norte. Y así vamos orientando cada una de las que queremos, norte-sur, etcétera, etcétera. Y es esto entonces lo que podemos leer. O típicamente en realidad en la práctica lo que hacemos es que la aplicamos en una sola dirección. Esa es la forma más inteligente de hacer esto. Es que simplemente aplicando el campo magnético podemos primero orientarlos todos para arriba y solo invertimos aquellos que queremos leer a lo que vamos a llamar, digamos, por ejemplo, cuando el norte está hacia arriba vamos a llamar que eso es 1, cuando el norte hacia abajo 0, y así es como usamos nuestras memorias, simplemente así las leemos, así las borramos, o sea, después pasa un imán y este imán se magnetiza, o un material que sea suficientemente denso se magnetiza, de acuerdo a como esté, en este caso, este reticulado y puedo leerlo. Puedo escribir sobre él aplicando una intensidad grande, puedo leerlo a través usando otro material que se vaya magnetizando y me dice si tengo 0, 1, 1, 0, y etcétera. Y eso nos permite entonces tener memorias magnéticas. Así que lo usamos para este tipo de cosas, para tener memorias magnéticas particularmente. Así que el ferromagnetismo es muy, muy útil y lo hemos usado tecnológicamente mucho tiempo, pero obviamente los imanes son algo mucho más antiguo que lo usamos en aplicaciones, por ejemplo, en la navegación, particularmente de tiempos inmemoriales. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el magnetismo y ahora nos vamos a mover hacia un problema nuevo, que es simplemente una nueva ley que queremos estudiar, que es la ley, digamos, de inducción magnética, algo muy, muy interesante, ley de inducción magnética. Entonces, ¿de qué se trata esta ley de inducción magnética? Entonces, lo primero, vamos a partir de aquí, vamos a tratar de ver, primero que nada, vamos a mirar algunos videos acerca de la inducción magnética. Vamos a partir con esto. Ok, entonces, esto lo mostré en clase, pero lo vuelvo a ver porque lo quiero estudiar más detalladamente. Lo vemos entonces. Magnética. En otras palabras, ¿cómo puede un campo magnético producir una corriente eléctrica en un circuito? Entonces, esta pregunta la vamos a escuchar, cómo un campo magnético puede inducir una corriente. Faraday, quien ahí está representado en este video, va a ser algo muy importante. La pregunta que se hace Faraday es, Orested nos muestra que cuando hacemos circular una corriente, entonces las brújulas se movían. Eso nos llevó a inventar la ley de Biot-Savart, entre otras, la interacción de fuerza de Ampère también. Nos llevó a entender que corrientes implicaban campo magnético. Pero corrientes siempre lo hemos asociado al hecho de que uno tiene que tener una diferencia de voltaje. Eso hasta ahora lo hemos logrado a través de usar baterías, simplemente a través de diferentes potenciales químicos, logramos que eso induzca una diferencia potencial y eso genera, digamos, apropiadamente que circulen corrientes. Esa fue nuestra pila, la pila de Volta en particular. Pero para y se hace la pregunta al revés. Se hace la pregunta si en su espíritu muy particular, como les dije, Faraday no tuvo una formación formal en matemática, era algo mucho más intuitivo. Y entonces lo que él piensa es que si la corriente induce campos magnéticos, él se pregunta si existirá el fenómeno inverso. Es decir, yo tomo un campo magnético, se lo aplico a un cable y la pregunta es si induce una corriente. ¿Ok? Veamos cómo eso lo podemos entender, qué va a ser lo que va a descubrir Faraday y que finalmente va a revolucionar nuestra vida cotidiana por medio de la creación tanto de motores como de generadores de corrientes eléctricas. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, en este caso negativa. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero Entonces, lo primero que debemos ver, aquí vamos a un segundo montaje, la misma idea, pero lo que sabemos, obviamente en la época no lo entendían claramente, pero sabemos que las fuerzas
Solo se aplican las fuerzas magnéticas, tienen efecto sobre las partículas si éstas se mueven. Si están quietas, no hay fuerza magnética. Y entonces, como vieron en el caso anterior, si uno tiene un alambre y este tiene carga, si uno mueve el alambre, entonces las cargas se están moviendo. Y si está en presencia de un campo magnético, eso va a inducir que se muevan en la dirección del campo, en la dirección del alambre, si tenemos la fuerza de Lorentz aplicada apropiadamente, y por lo tanto eso generaría algún tipo de voltaje, una diferencia potencial, porque así como entendemos que se mueven las corrientes. Pero veamos ahora en el caso particular, si tomamos una espiral circular, qué es lo que pasa y qué podemos aprender de ahí. O de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espira circular de alambre. De manera que al mover la espira se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espira. La corriente circula en un sentido si la espira se mueve hacia arriba y en otro si la espira se mueve hacia abajo. También circula corriente si la espira permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido, si el imán se mueve hacia abajo, y en el otro, si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Entonces, este es el experimento original de Faraday, o una imitación de experimento real. Tenemos una bobina, tenemos un material ferromagnético, un imán, y simplemente lo va a mover. Veamos lo que ocurre. Por ejemplo, podía inducir una corriente moviendo una barra imantada respecto a una bobina. Y cuando Faraday conectaba una bobina a una batería, el aumento repentino del campo magnético inducía una oleada de corriente en otra bobina. Bien, entonces vamos a tratar de entender esto que está acá, darle un lenguaje un poco más matemático, lo que estamos viendo, y entender precisamente de qué estamos hablando y cómo entender mejor esto que está pasando ahí. Entonces, ok, volvemos acá y ahora sí vamos para la tabla. Ujú. Solo un segundo. Ya no empezó a jugar mi tablet. Vamos a ver si nos deja arreglar esto. Bien, ya está. Ya arreglé el cable. Entonces, vamos a ir a la tablet de nuevo. Que debería aparecer. Ahí está. Entonces, ¿cómo entender, digamos, nuestra ley de inducción? Entonces, lo que hay que hacer son varias cosas. Entonces, lo primero que uno se debe preguntar, ¿qué exactamente está pasando en este lugar que lo hace peculiar? Y vamos a pensar, si quieren, primero que nada, en este experimento, en este experimento que hace Faraday, cómo entender lo que acabamos de ver, cómo entender este origen de corriente, cómo entender. Entonces, lo primero que deberíamos entender es que si consideramos un imán, ok, lo voy a colocar acá, colocamos norte y sur. Supongamos que el imán por ahora es estático por simplicidad, entonces tomamos nuestro imán, que es la parte sur, tomamos la parte norte si quieren acá, parte norte, ujú, y las líneas del campo magnético en este caso deberían ser así. Ujú. Entonces tenemos las líneas del campo magnético que salen y están como las que vemos más o menos ahí. Ok, es una ilustración, por supuesto. Entonces, lo primero que vemos es que, y al lado acá, si quieren, nos imaginamos que colocamos una espira acá, por ejemplo, que está acá. Y esta espira, por supuesto, mientras en mi sistema, lo tomo acá, lo voy a tomar, digamos, tomo mi sistema, está acá. Mientras él está quieto, no pasa nada. Sin embargo, lo que ve Faraday es que cuando mueve el imán, entonces aparece una corriente. Entonces uno se pregunta por qué cuando movemos el imán, como lo estoy haciendo ahora, por qué aparece una corriente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puede estar cambiando en este caso? Es decir, tomo este sistema de esta acá o viceversa, la espira, lo coloco acá y cuando la coloque ahí, mientras esté quieto, entonces no hay corriente.
Sin embargo, lo extraño es que cuando lo muevo, aparece corriente. ¿Ok? Entonces, la primera observación, deberíamos decir, la primera observación es que cuando el imán y la espira están quietos, entonces, cuando el imán y la espira están quietos, no hay corriente. Si se mueve uno de estos, aparece una corriente. Es decir, que en el sistema aparece algún tipo de corriente que se pone a circular, digamos, en alguna dirección. Pero uno se pregunta, ¿pero qué es lo que puede estar cambiando? Bueno, lo primero extraño que estamos viendo, y esto nos va a llevar a entender esto, es que, primero que nada, una espira cerrada. En un cable cerrado, dado que teníamos antes la ley, digamos, de que el rotor del campo eléctrico era cero, esa era la ley que había aprendido electrostática, el rotor del campo eléctrico es cero, entonces nuestra conclusión era que cualquier camino cerrado, integral de camino cerrado, el campo eléctrico por dl, tiene que ser cero. Pero en este caso, entonces en este caso, notar bien, si quieren otra observación, en este caso, en este caso, hay corriente a pesar que el circuito está cerrado. Y entonces hay algo extraño, hay algo que no estamos entendiendo bien. Si está cerrado, ¿cómo va a haber corriente? ¿Cómo va a haber una diferencia de voltaje? Entonces, vamos a introducir un concepto, el primero que vamos a tratar de colocar un concepto que sea lógico con eso que estamos viendo acá. Entonces, el concepto que vamos a introducir es lo que vamos a llamar una fuerza electromotriz. Y este nombre, la razón de una fuerza, fuerza electromotriz, viene del hecho de que tiene que ver en realidad con la motriz de motor, electricidad, fuerza electromotriz, tiene que ver con que algo va a estar haciendo algún tipo de motor o motricidad o va a generar algo. Y esta fuerza electromotriz que también usamos, vamos a usar este símbolo para que sea más compacto, en vez de estar colocando FEM a cada rato, vamos a colocar este símbolo tipo cita ahí, griega, que dé cuenta esto. Pero ¿y esto qué es una fuerza electromotriz? Vamos a decir simplemente que dado una, una integral de camino cerrado del campo eléctrico, si yo hago una integral de camino cerrado, en teoría debería ser cero, sin embargo veo que circula corriente, tiene una fuerza electromotriz que está haciendo que origine la corriente. Y esa corriente se fija entonces, por primera vez vemos que esto obviamente nos va a decir que el rotor del campo eléctrico no puede ser cero, porque si no siempre habría una fuerza electromotriz. Pero dado que la observación que vemos es que circula una corriente cuando movemos el imán apropiadamente, entonces vamos a hablar que hay una fuerza electromotriz en este caso que está acá. Pero, pero ¿qué es lo que hace que esto cambie? Porque cuando está estático no hay corriente, solo cambia cuando muevo el imán. Y uno se pregunta, ¿pero qué cosa cambia cuando muevo el imán? Entonces, antes de escribir qué es lo que cambia cuando muevo el imán, voy a mostrarles una applet que me permite entonces ilustrar qué es lo que está pasando con el sistema, digamos. Entonces, acá tengo una pequeña applet que es bastante cómoda y nos permite, digamos, ahí espero que la estén viendo. Entonces, en esta applet, oh, no, perdón, ay, me equivoqué, coloqué mal el lugar. Entonces, voy a colocar de nuevo acá. Ujú, ujú. Ahora sí. Entonces, ahí sí la vemos bien. Entonces, tenemos esta applet que, como ven acá, un circuito, una espira cerrada que se cierra simplemente a través de esta lámpara que está acá. Acá tengo un imán. Y la gracia que tiene, por supuesto, es que si yo, ok, está todo quieto, no se prende la luz, si circula corriente, la luz se tiene que prender. Entonces veamos, cuando la muevo, si se ven, la lámpara tiene un poco de luz, pero miren cuando empiezo a hacer esto. Cuando muevo mi imán sobre esta espira, vemos que la luz se prende.
alguien puede decir, ya, que usted tiene norte-sur, podemos invertir los polos y da lo mismo, se prende igual. No tiene que ver si va al norte o al sur, tiene que ver con que yo mueva este imán. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo primero es que eso, como vieron, se prende la luz y colgamos un voltímetro acá, simplemente un aparato que me va a meter un voltaje de aquí a acá para que circule corriente. Veríamos que cuando lo muevo, se mueve. Y fíjense, cuando lo dejo mover, se vuelve cero. Tengo que estar moviéndolo para que el voltímetro esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este sistema? Bueno, muy simple. Si colocamos la línea de campo, el campo magnético, veríamos esto. Ahí lo que vemos es que hay un flujo de campo magnético que está atravesando esta espiral y el sistema, digamos, no pasa nada. Hay un flujo constante que está moviendo a través de la espiral. Sin embargo, cuando muevo el flujo, es que el sistema funciona. Por lo tanto, esta idea de mover el imán es análogo a mover el flujo que está pasando sobre la espiral, es el origen del campo magnético. Eso es lo que vamos a tratar de entender. Aquí hay otro ejemplo, simplemente ilustrar, podríamos tener una espiral con más vuelta o menos vuelta, fíjense, colgamos más, y se fijan, se mueve menos, porque obviamente el flujo que está pasando por la espiral es menor, porque es como que tengo dos circulitos y ahora tengo cuatro. Así que aquí debería ser mucho más intenso porque hay más flujo cambiando que el flujo que cambia acá. Y vuelvo a insistir, si invierto la polarización es exactamente lo mismo, tiene que ver con el flujo. Ahora, pero si uno mira, no sé si se dieron cuenta el cambio, hubo un pequeño cambio, cambió el sentido de la corriente. Antes el voltaje se movía hacia más, pero ahora en estas condiciones se mueve hacia menos. ¿Se fijan? Y miren, voy a volver a dar vuelta y vean cómo se mueve hacia ahora. Vamos a ver qué tiene que ver cómo se mueve este imán, si se va al norte o al sur. Muy bien, entonces este ejemplo muy simple que estoy haciendo ahí me dice que, ajá, lo que está pasando aquí en particular, mientras mantengo fijo el imán, no cambia el flujo. Sin embargo, cuando lo muevo, cambia el flujo. Si también moviera la espira y está el imán fijo, moveríamos y haría entonces que haya una corriente. Por lo tanto, bueno, Faraday obviamente no lo escribió así. Lo que vamos a decir es que simplemente el campo, la FEM, ahora hablemos en ese lenguaje más preciso, la FEM entonces tiene que volverse, digamos, ahí está. La FEM de alguna forma tiene que ser proporcional al único cambio que está aquí. Por ahora no diría ya, pero podría un factor 3, 4. Supongamos que el factor es 1 y después voy a dar una imagen más simple donde voy a tratar de hacer una explicación más simple, explicar por qué nos da 1. Pero lo que voy a decir es que la fuerza electromotriz va a ser proporcional a menos la variación del flujo. ¿Por qué este menos? Bueno, ya vimos que el flujo varía, pero el menos, la razón profunda es que vamos a ver que cuando muevo un imán, muevo las cargas en realidad lo que van a hacer al interior se tienen que mover, pero ellas se van a tratar de mover de tal forma de crear un campo magnético que se oponga. Entonces el signo menos es el origen de este signo menos, por ahora no es tan obvio, pero simplemente lo digo de ya, observación, si quieren, el menos, ese menos que aparece ahí, se debe simplemente, el menos es para oponerse al cambio de flujo que tiene el sistema. Es para oponerse al cambio de flujo. Entonces, eso es el origen real. Trata de oponerse al cambio de flujo magnético, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de ser aún más preciso. El flujo, no olvidemos qué es. O sea, el flujo no es cualquier cosa. El flujo es la integral, en este caso, es la integral sobre una superficie del campo magnético multiplicada por d. Ese es el flujo magnético del que estamos hablando. No el flujo eléctrico, el flujo magnético. ¿Ok? Así que tenemos la variación del flujo eléctrico. Por lo tanto, la ley que tenemos hasta aquí, o lo que vamos a tratar de proponer, pero voy a tratar de explicarlo un poco mejor, es que hay una fuerza electromotriz en el sistema, o sea, el camino es cerrado, de alguna forma se puede lograr un voltaje que yo doy una vuelta y un voltaje que está haciendo mover las cargas, y esta va a ser igual a menos la variación del flujo, en este caso magnético. Si quieren un lenguaje más integral, esto quiere decir que la integral de camino de E por dl va a ser igual a menos la derivada de A de t del flujo magnético en el sistema. Esto que está acá se conoce como la ley, esto que está acá, le vamos a poner un nombre, se va a llamar entonces la ley
Si quieren verlo así, vamos a llamarlo ley de Faraday. Faraday Lenz integral. Lenz va a ser alguien que va a descubrir un poco el mismo comportamiento de Faraday, va a ser un poco más formal. Faraday lo hizo esencialmente experimental. Lenz también hace trabajo, por supuesto, experimental. Sí que le asociamos a los dos. Faraday es inglés, Lenz es americano. Entonces, pero por supuesto la ley de Faraday-Lenz no la escribimos así. Esta quizás sea la forma práctica para calcular en muchos casos, pero hasta ahora nos gusta escribir las leyes integrales, veamos, o sea, locales, perdón, y no integrales. Y entonces veamos cuál es la forma integral de esta ley. Entonces, forma local. Forma local. Entonces, la forma local es que uno dice, bueno, por un lado tenemos que el camino, el integral camino cerrado, si usamos el teorema entonces de Stokes, entonces nos dice, ¿qué nos dice el teorema de Stokes? Nos dice que la integral de este lado acá siempre se transforma en el rotor del campo eléctrico, por no olvidar, tenemos el S orientado, y eso es igual por el otro lado al integral de superficie, pero puedo yo introducir el dt dentro de la integral de superficie, así que la derivada que está aquí, que es total, al colocarla dentro de la integral pasa a ser una derivada parcial, se va a transformar entonces d a dt de s dv por ds. Y por lo tanto, si uno pasa todos los términos hacia el mismo lado, por supuesto, el s es el mismo, la integral de s, nos queda entonces que y hay un signo menos, por supuesto, acá. Nos queda que el rotor del campo eléctrico, perdón, eléctrico, más d a dt dv, ok, entonces por ds igual a 0 para todo s. Como es para todo s, entonces vamos a concluir que la ley diferencial que da cuenta la ley de Faraday-Lenz es la siguiente, la vamos a escribir quizás así para que quede más enfático, es simplemente, la ley es la siguiente, es simplemente nos queda que nos queda, lo vamos a escribir mejor así, nos queda que el rotor del campo eléctrico es menos dv a dt. ¿Ok? Esta va a ser la ley diferencial que vamos a usar para describir este fenómeno. Entonces, esto nos está diciendo si el campo magnético está variando en el tiempo, entonces genera un rotacional no nulo para el campo eléctrico. Eso en lenguaje así poco más riguroso. Esencialmente lo que nos está diciendo que la variación del flujo del campo magnético puede generar una fuerza electromotriz. Es eso lo que vamos a colocar. Entonces, esta ley, como ven aquí, esta en particular es entonces la ley de Faraday. Esta sí no es integral, esta es diferencial, ley de Faraday-Lenz. Esta entonces va a ser la ley de Faraday-Lenz, que nos va a decir entonces que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación parcial del campo magnético. Si el campo magnético no varía en el tiempo, estamos en el caso electrostático y magnetostático, pero si el campo magnético varía, induce que haya un campo eléctrico tal que su rotacional es distinto de cero, por lo tanto, ya no es esencialmente solo un gradiente de algo, ya tiene algo extraño que hay que entender bien y comprender un poco más profundamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esta ley parece un poco rara, así que voy a tratar de hacer un ejemplo mental para entender si esto está bien. ¿Por qué? Porque lo único que les argumenté antes fue diciéndoles que, bueno, claramente si esto está cerrado y hay alguna corriente que aparece, tenga un voltaje, de alguna forma que se aplica consigo mismo, las cargas estén girando, tiene una diferencia de potencial, pero vimos que lo único que variaba en este experimento cuando lo movíamos el imán era el flujo, pero uno podría decir, ya, pero aquí podría ser 10 veces el flujo, 7 veces el flujo, porque variaciones del flujo, ¿por qué uno? ¿Por qué esta relación? Entonces, para tratar de hacer esto, vamos a hacer otra imagen, un ejemplo idealizado para entender este resultado, pero a partir de otro principio. El principio que vamos a usar es la ley de la fuerza de Lorentz, y a partir de él vamos a tratar de reconstruir esta misma ley. Entonces, ¿cómo los vamos a aplicar? Entonces, lo que voy a considerar es que, primero que nada, nos imaginamos que tenemos de alguna forma una vara metálica, ¿ok? Acá, material. Entonces, en esta vara metálica, ok, tenemos, digamos, cargas al interior, o sea, es un metal, por ejemplo, está neutro, obviamente, y lo que hacemos es que la vamos a colocar al interior de un sistema que es un campo magnético. Por ejemplo, colocamos imanes por arriba y por abajo,
suficientemente grandes, imanes por arriba y por abajo, de tal forma que esta vara se mueve en una región de campo magnético constante. ¿Ok? Suponemos que eso es el caso. Por otro lado, mentalmente suponemos que de alguna forma nos arreglamos, como el video que vimos al principio, que esto se mueve hacia acá con una velocidad v, corta por supuesto, v, se mueve en la horizontal bajo la influencia de un campo magnético b vertical. Entonces, como esto se mueve, por otro lado, nosotros sabemos fuerza de Lorentz. Obviamente, Faraday no conocía fuerza de Lorentz. Entonces, lo que hace eso es que, por un lado, la fuerza de Lorentz, que era lo que habíamos aprendido, era que era la carga por la velocidad cruz v cruz b. Y por lo tanto, si yo tengo cargas al interior de este, por ejemplo, metal, por ejemplo, sus electrones, cuando lo muevo, entonces va a haber una fuerza que va a ser el producto cruz entre, en este caso, B, que es horizontal, y campo magnético hacia abajo, y por lo tanto me dice que debiera aparecer una fuerza en la dirección, digamos, lo voy a colocar así para exagerar. Va a aparecer una fuerza este producto cruz en esa dirección, va a aparecer un F en esa dirección como resultado del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. ¿Ok? Entonces, obviamente, son cargas que se mueven, entonces sabemos que son cargas que se mueven, si son cargas, entonces podemos asociarlo que si hay cargas que se mueven a un potencial, y por tanto nosotros pensaríamos por otro lado que la fuerza tiene que ser las cargas por un campo eléctrico, ¿ok? Que se está aplicando. En este caso, el campo eléctrico, bueno, si nos damos un sistema de coordenadas, por ejemplo, démonos uno razonable, por ejemplo, si nos damos X, y Z como sistema de referencia, si quieren X, y Z. Entonces, obviamente, lo que estamos diciendo es que la velocidad es en X, la fuerza es en Y, y en Z, en menos Z del campo magnético. Así que esto nos da como resultado que la fuerza tiene que ser esencialmente, ahora si colocamos su módulo, tiene que ser, bueno, la fuerza, bueno, primero colocamos los vectoriales, después colocamos el módulo. Entonces estamos diciendo que esta fuerza es igual a Q por un campo eléctrico que se aplica en la dirección Y. Y por lo tanto tenemos, simplemente si ahora colocamos el módulo, como dije, entonces tenemos que la fuerza va como la carga por el campo eléctrico. Por otro lado, si tenemos un campo eléctrico, uno pensaría si esto le damos dimensiones, demos dimensiones para entender esto un poco mejor. Por ejemplo, supongamos que esto tiene una dimensión, llamemos L, minúscula, entonces sabemos que eso debería ser igual, por ahora en magnitudes, debería ser el campo por la diferencia de voltaje, entonces llamémoslo delta V, partido por el largo del cable. Eso nos daría una idea. Recuerden que el campo eléctrico es el gradiente del potencial, pero entonces tiene que ser algo así como la diferencia de voltaje partido por una distancia característica L. Eso nos daría la fuerza que está sintiendo la carga. Pero por otro lado, eso nos da por un lado. Así que este resultado lo guardamos. Pero por otro lado, entonces usando la fuerza de Lorentz, pues hasta acá no hemos usado Lorentz, entonces la fuerza de Lorentz, sabemos que la fuerza o la magnitud de la fuerza que siente la partícula tiene que ser simplemente, como ya vimos acá, la carga por el voltaje y por V, y nos va a quedar exactamente la misma dirección Y. O sea, eso nos va a quedar entonces que va a ser la carga por la velocidad por el campo magnético. Eso nos va a dar entonces por la intensidad del campo magnético. Por supuesto, ahí no lo dejamos escalar y no vectorial, porque estamos colocando el módulo. Y esto, entonces, en este caso, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Este resultado acá tiene que coincidir con el resultado previo. Uno lo sacamos pensando en un voltaje, como somos que están haciendo las cargas. Y por otro lado, lo sacamos usando la fuerza de Lorentz, para entender un poco qué es lo que está pasando en el problema. Y entonces, esto que nos da que al igualar estas cosas que están acá, nos queda que esto es Q igual a delta V partido por L. Entonces nos va a quedar exactamente eso que está ahí. Entonces nos da que la fuerza, en este caso entonces nos queda eso que está aquí, y por lo tanto de aquí vamos a concluir que el voltaje esencialmente va a ser igual a que a la velocidad con que se mueve el alambre por el largo del alambre, por el campo magnético. Esa sería nuestra conclusión de este análisis que estamos haciendo ahí. Concluiríamos eso como resultado.
Así que nos da qué es eso. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo entender un poco mejor este resultado que estamos encontrando ahí? Entonces, para entender mejor este resultado, esto es correcto, no hay ninguna mala interpretación, pero uno quisiera entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Entonces, para entender un poco mejor lo que está pasando, voy a tomar de nuevo este sistema que está acá, lo voy a copiar. Vamos a borrar muchas las cosas, pero primero voy a copiar. Perdón. Y lo pegamos aquí. Muy bien, lo tenemos acá. Y obviamente voy a borrar muchas de las cosas que son innecesarias. Por ejemplo, necesitamos esto, no necesitamos esto tampoco. O sea, bueno, sí, quizás lo necesitaríamos, pero ok. Imaginemos simplemente que está ahí la barra bajo el campo magnético y nos imaginemos que mentalmente esto por acá pudiera colocar un alambre y otro alambre sin resistencia, los cuales si quieres lo puedo cerrar acá. Entonces cerramos los alambres ahí. Sí, entonces cerramos esos alambres en ese lugar. Por lo tanto, por el lado de acá, si se fijan, acá tenemos un sistema, como esto se está moviendo, no olvidar que esto se está moviendo con una cierta velocidad v hacia acá. Entonces acá tenemos un campo magnético y lo que tenemos es que, bueno, por este lado acá vale L, valía L en L minúscula, como dice allá, y la dirección horizontal de este sistema en cuestión, si yo calculo el cambio de la dirección horizontal, tendríamos entonces que esto va como, llamemos gran L menos V por T. A medida que va avanzando la barra, se está haciendo cada vez más chico, a medida que esto se mueve, se achica el área en cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si uno calcula el flujo magnético, en este caso, uno diría, bueno, es muy fácil, eso es tengo que calcular la integral de V por ds. En este caso, la normal, por supuesto, es hacia arriba, son paralelas, por n. Bueno, lo puedo definir hacia arriba, hacia abajo, de acuerdo como lo esté corriendo o circulando la corriente. En este caso, como vimos que la corriente circulaba hacia allá, volviendo a esta imagen que está acá, entonces obviamente la corriente que va a mover va a estar circulando usando la regla mano derecha en este sentido. Por lo tanto, me conviene mejor escoger el n hacia abajo para ser consistente con esa circulación, pero es simplemente una definición, de nada importante. N hacia abajo. Entonces, si hago B por ds, entonces me va a quedar que esto es B por el área. Pero el área es, por un lado, por el largo, por el ancho. El campo magnético es constante. Y el ancho aquí vale L menos BT. Y fíjense ahora si yo tomo, en este caso, la derivada, si hago d a dt del flujo magnético, encontramos que vale menos VLV. ¿Ok? Y ese resultado, si miran acá, es igual al voltaje que obtenemos. Es igual al voltaje que obtenemos usando la fuerza de Lorentz. Exactamente, perdón, el de acá. Es igual al voltaje que tenemos usando la fuerza de Lorentz. Son los dos iguales. Este y este son iguales. Por lo tanto, vamos a concluir que la diferencia de voltaje, ¿en qué lugar? Uno diría, ah, ya, pero tomé la diferencia de voltaje solo desde aquí a acá. Pero en este caso, como aquí coloqué estos cables imaginarios, las cargas no pueden venir acá, en realidad es el voltaje en este camino cerrado va a ser igual esencialmente a menos la variación del flujo por dA de t, y eso nos vuelve a recuperar la ley que entonces habíamos propuesto, simplemente, perdón, ahí nos colocamos, ahora sí, la ley que había propuesto al principio, digamos, para nuestro caso, digamos, la ley que habíamos colocado, dicho en otra forma, dijimos que la FEM, esto sí que no me gusta el lenguaje que usamos, dijimos que la FEM era igual a menos la variación del flujo. Así que efectivamente, usando este ejemplo muy, muy simple, mental de una barra que se mueve en un campo magnético, usando la fuerza de Lorentz, recuperamos el resultado de la ley de Faraday-Lenz, que nos permite entonces entender por qué o cómo una variación de campo magnético puede generar un rotacional. Entonces, ya tenemos esta ley. Esta ley nos dice y nos va a modificar, digamos, por ahora, si quieren, esto voy a hacer un pequeño resumen y ahora vamos a decir cuál es la implicancia. El resumen. Tiene muchas implicancias en nuestra vida, pero primero un resumen. Entonces, por ahora vamos en la divergencia, el desplazamiento es igual a ρ libre. Estamos bien.
Después teníamos que el rotor del campo magnético, o sea, la divergencia del campo magnético es cero. Después tenemos el rotor del campo eléctrico. Ahora, gracias a la ley de Faraday-Lenz, simplemente nos dice que es menos d AdB AdT. Esta es nuestra nueva ley que va a aparecer que no habíamos tenido antes. Y por supuesto, todavía tenemos nuestra ley de circulación de Ampère, que nos dice que la variación o el rotor de la intensidad magnética es igual a mu, permeabilidad magnética del medio, por J libre. ¿Ok? Hasta ahí van nuestras ecuaciones y por supuesto tenemos algunas relaciones constitutivas entre D y H y E y la polarización y H la magnetización. Y además tenemos tomar en cuenta la ley de continuidad. Pero entonces la pregunta es, está bien, pero ¿en qué implicancias tiene esta ley? ¿Qué de nuevo tiene? ¿Qué es lo que va a ser lo interesante? Bueno, y la primera cosa que nos va a ser interesante es que esto nos va a permitir hacer algo increíble, que va a ser la posibilidad de tener lo que llamamos generadores y motores eléctricos. Entonces, aplicación de esta ley de circulación de inducción, por eso es tan importante. Es esto lo que hizo distinta nuestra vida. Hasta ahí el magnetismo no era tan interesante o era un poco académico, pero esta ley de Faraday va a hacer que cambie radicalmente esta vida porque vamos a lograr hacer generadores de electricidad con los cuales alumbramos nuestras casas, hacemos mover nuestros aparatos eléctricos y también vamos a hacer motores. Fíjense, la revolución industrial se basó en el desarrollo de máquinas a vapor. Esto nos va a permitir por primera vez tener máquinas eléctricas que las usamos hasta el día de hoy en muchas de las cosas que nos rodean. De hecho, pensamos en el futuro incluso abandonar los motores de combustión para solo pasar a ser eléctricos, donde el principio físico que hace que haya motor eléctrico es esto que está acá. Entonces, aplicación de la ley de inducción es la siguiente. ¿Cuál es la aplicación? Entonces, voy a hacer un experimento mental. Quizás no me quede tan bonita la figura, pero voy a intentarlo. Entonces, nos imaginamos un imán, primero que nada, un imán, y después voy a tratar de hacerlo con un applet, pero imaginemos un imán grande, suficientemente grande, quizás lo hice, ok, ahí, donde tenemos norte y sur, es decir, por acá norte, acá sur, si quieren, voy a pintar, digamos, norte y sur para siempre distinguirlos. Entonces tenemos norte por acá y sur hacia abajo. Entonces tenemos sur hacia acá. Ok, tenemos norte y sur. Y lo que voy a hacer ahora es que primero voy a suponer este imán fijo. Imán fijo. Entonces el imán lo que hace, por supuesto, es que, bueno, tiene obviamente un objeto tridimensional, va a ser así. Va a generar, por supuesto, en este caso, va a generar, por supuesto, un campo magnético más o menos homogéneo en esa región que me está interesando. Que eso vamos a tener un campo magnético medio homogéneo en esta zona. Entonces, este campo magnético lo representamos por B así. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar al interior una espira que me imagino que mecánicamente la puedo girar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo imaginarme eso? Bueno, no es tan difícil, pero la forma de imaginarse es lo siguiente. Voy a colocar primero que nada un anillo aquí, un anillo, y sobre este anillo voy a colocar, digamos, algún tipo de viruta que pueda estar siempre en contacto. No sé si, bueno, quizás ya es menos común, pero cuando era muy pequeño, en mi caso, teníamos, ¿cómo se llama? Autopistas de juguete, en los cuales los autos que uno usaba, si uno miraba por abajo, tenían unos pelitos metálicos, los cuales hacían contacto sobre los cables y podían andar. Imagínense si pudiera tener esos pelitos. ¿Cuál es la ventaja de tener estos pelitos? Que pueden estar desplazándose sin necesidad de estar soldado. Entonces colocamos una especie digamos, lo voy a colocar por acá, nos imaginamos mentalmente, coloco una especie de viruta, estos pelitos metálicos, y hacia acá entonces saco un cable, y ese cable hacia acá es, por ejemplo, me lo imagino como una área, y este cable acá lo paso por el centro. Entonces la gracia que tiene esto es que me imagino, bueno, lo podemos colocar un poco más grande, porque un poco más así, para que parezca más realista, así. Muy bien. Entonces, me imagino que esto yo lo puedo estar girando.
cuando lo estoy girando, esta cosa que está, la puedo girar así, y por lo tanto todo este sistema va a estar girando, simplemente si yo lo muevo así va a estar girando, y lo interesante es que este punto de contacto que ven aquí va a estar moviéndose así, mientras el sistema está girando. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, va a hacer que el flujo en esta zona que está acá, que le está atravesando un campo magnético, esté variando simplemente porque al moverlo, al momento va a ser vertical, al momento no, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Y eso hace entonces que se induzca una FEM en el sistema, una fuerza electromotriz, que ¿cómo la puedo conectar o sacar? Bueno, puedo imaginarme para que simplemente terminar bien la figura, uno, ¿qué debiera hacer? Bueno, primero que nada, debo imaginarme lo mismo que está ahí, quizás lo voy a colocar aquí, que entonces tengo este cable que está acá, muy bien, ahí y acá. Y este también lo puedo conectar, digamos, puedo estar girándolo justo en esta parte central, pero también lo puedo conectar con un otro, digamos, de estas especies de anillos que tenga sobre él algún tipo de viruta que me permita tenerlo siempre conectado. Entonces lo estoy moviendo así, y al estar moviéndolo en esta zona que está acá, así, entonces eso hace que este sistema esté girando. ¿Y por qué la viruta? ¿Por qué necesito viruta y estos anillos? Porque bueno, es muy fácil. Hacia acá, por ejemplo, puedo sacar otro conector, voy a colocarlo por aquí un poco más grueso. De acá, esto sí, puedo tener un cable soldado, por ejemplo, hacia acá. Y aquí puedo colocar, por ejemplo, una ampolleta. Entonces esta se va a iluminar si esto está girando hacia acá, y esto lo vuelvo a conectar, por ejemplo, aquí hacia acá. Entonces, a medida que yo esté girando, debiera ver entonces que esto está funcionando y entonces haciendo esto. O sea, simplemente un generador basado en esta idea de Faraday se basa en que tengo un sistema en el cual constantemente estoy cambiando el flujo en el sistema. Entonces, al estar girándolo, cambia el flujo, y este flujo va a ser entonces que en este sistema que estamos mirando acá circule una corriente constantemente a través de este circuito que está acá. Va a ser eso que va a estar como consecuencia que está cambiando el flujo usando la ley de Faraday que está acá. Entonces, la ley diferencial o la ley integral, como la quieran ver, este flujo al estar variando, entonces va a generarme una corriente alterna. Primera cosa alterna, ¿por qué? Porque es positivo y negativo. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Si quieren un poco colocar algo un poco de matemáticas detrás, entonces sí, entonces observación, este sistema mental, este sistema crea una corriente alterna. Las baterías de volt crean corriente de flujo constante, como un plano inclinado, pero este es como que estoy cambiando y las cargas van y vuelven. ¿Por qué? Déjenme darle un poco una explicación. Porque si uno calcula el flujo simplemente en este caso está acá, debería ser la integral de V por ds. Ahora, en este caso está acá, si grafico la normal, lo voy a verificar ahí, estoy un poco exagerando, y grafiqué la normal. Entonces, la normal va a estar entonces moviéndose en forma circular, y por lo tanto, esto va a ser, a grosso modo, va a ser campo magnético por el área, llamemos A, donde A, área de mi sistema donde está jugando. Y el problema es que la normal, como el producto punto entre B por N, la normal entonces va a ser que simplemente aquí me aparezca un coseno del ángulo que forman. Y si supongo que esto lo estoy girando con una velocidad angular omega, entonces acá me va a dar omega t, y por lo tanto esto me dice que la fuerza electromotriz va a ser simplemente menos de phi a dt, y eso me va a dar que va a ser v por a por omega seno de omega t. Bueno, aparece un menos con el menos más, pero lo importante entonces es que me da un voltaje alterno. Esto entonces, observación, voltaje, como dije aquí, genera una corriente alterna, o si quieren verlo de otra forma, voltaje alterno. ¿Ok? Genera un voltaje alterno. Así que todo este aparato, en general, nos gusta representarlo simplemente como un generador de corriente alterna, que lo representamos con un circulito. O sea, un circulito con rayas así es lo que llamamos generador de corriente alterna. Entonces, tenemos un generador de corriente alterna en el sistema. Entonces, voy a mostrarles, digamos,
algunas cosas interesantes que se pueden hacer con este generador de corriente alterna. Entonces, primero que nada, volvemos hacia acá y ahora vamos a ver otra applet que debería estar por aquí. Vamos a volver a la applet que teníamos acá. Muy bien, es la que tenemos acá. A todo esto ahí tenemos a Michael Faraday, que en mi opinión quizás debe ser el científico con más impacto en nuestra vida cotidiana. La gente piensa que es Newton o Einstein u otros, dos grandes científicos, por supuesto, pero Michael Faraday realmente fue el que nos va a cambiar nuestra calidad de vida y seguramente la vida que ustedes tienen, la que yo he vivido, se la debemos en gran parte a su gran creatividad. Entonces, veamos este motor. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, acá tengo un imán, acá tengo un cable que tiene carga y acá tengo un imán que puedo, como ven ahí, colocarlo en distintos lugares, digamos, del sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos distintas cosas. También tenemos, bueno, podemos hacer clic, ahí tenemos un imán. Recuerda un imán, si lo muevo, cambia la brújula. ¿Ok? Acá tenemos, digamos, un embobinado, en el sentido colocamos un embobinado y si lo muevo, fíjense, eso se prende. Es un poco la ley de inducción que estábamos hablando recién. O sea, si muevo el imán, entonces apropiadamente hago un flujo variable y eso genera luz, que era lo que exactamente estábamos hablando antes. Pero ahora preocupémonos de nuestro generador. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, la idea principal es si esto está cambiando el flujo, va a haber una corriente. ¿Cómo lo puedo hacer cambiar en este caso? O en este caso lo que van a hacer es al revés. En vez de yo mover el flujo acá, que fue el que yo les dije, moviendo, digamos, la espira, típicamente la forma más usual es que movemos los imanes. Es decir, que si yo volviera al montaje que les dije antes, colocar el circuito y volvemos al imán solo un segundo para que quede consistentemente con lo que estoy diciendo. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que si volvemos acá, solo un segundo, vamos a tratar de volver a ver si me deja volver bien. Ok, ahí está. En este caso, también esto funcionaría perfectamente igual por principio de simetría, o si quieren algo así de reciprocidad. Si yo fijo esto, pero tomo el imán y muevo el imán. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, digamos. Va a ser exactamente el mismo principio. Exactamente la misma idea. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso que está acá, acá está la pleta. Entonces, espero que la estén viendo, sí. Entonces lo que voy a hacer es que con esto voy a dar vuelta, abrir la llave, y cuando abro la llave, el imán va a girar. Veamos cómo gira. Entonces, si la muevo un poco, el imán gira, y al estar girando el imán, hace que las cargas se estén moviendo en una u otra dirección. Simplemente es porque los flujos se están cambiando. Ahí podemos ver el campo magnético y vemos cómo el flujo magnético se mueve para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y eso hace entonces que generemos una luz. De hecho, este generador, que parece ser de juguete, en este caso que está acá, es exactamente nuestro generador que usamos en nuestras centrales hidroeléctricas y en realidad en cualquier generador de corriente eléctrica usamos exactamente la misma idea. Por ejemplo, el caso de un generador nuclear, hacemos lo mismo, generamos grandes diferencias de energía, calentamos distintos fluidos y estos fluidos empujan paletas que se mueven y generan generadores. Lo mismo hacemos en máquinas de carbón o generadores de motor a combustión. Todo lo que hacemos esencialmente es tener imanes que se estén moviendo. En este caso es fácil imaginarse simplemente en esta ruleta, yo no lo tengo que hacer con la mano, simplemente el flujo hace que se mueva y eso genera entonces que funcione. Por ejemplo, si el flujo es mayor, mi intensidad de corriente, por supuesto, va a ser mayor. Así que me permite mostrar un poco lo que está pasando. También podemos colocar, digamos, colocando una resistencia, podemos colocar un voltímetro y ver lo que estamos pasando y vemos esencialmente lo que les había dicho antes, que siempre vemos una corriente alterna. Debido a esto va para un lado y para el otro lado, por un lado y para el otro lado, por un lado y para otro lado. Y por eso todos nuestros aparatos eléctricos funcionan con esto, porque nuestros generadores de electricidad esencialmente son de corriente alterna. ¿Ok? Aquí podemos ver, digamos, esto me permite agrandar un poco el área para que el flujo sea mayor y veamos un poco mejor el número de vueltas. ¿Ok? Así que bueno, aquí lo estoy girando con 48 RPM, revoluciones por minuto, y eso me permite ver un poco mejor, pero bueno, si quieren podemos colocar una ampolleta y veríamos que eso se prende así. Ahora ustedes dirían, pero ¿y esto es lo que pasa en mi casa? Sí, simplemente que en nuestro caso las frecuencias de giro son bastante altas, típicamente 60 Hz o de ese orden, y por lo tanto no nos damos cuenta, es tan rápido
que para nosotros, por ejemplo, es casi así, vemos la luz prendida, titilita un poco, pero no la alcanzamos a ver en nuestra práctica, digamos, pero vemos exactamente esto, vemos cómo funciona, digamos, un motorcito, digamos. Así que esto nos permite hacer esta cosa muy, muy entretenida que vemos ahí. Generador, esta ley nos permite que cuando tenemos flujo, podemos generar corrientes eléctricas. Así que esto es una cosa muy, muy interesante. Pero como vieron, también uno se apuntaría, y esta también fue una idea Faraday. Entonces, la primera aplicación de Faraday es tener generadores de corriente. Después la gente, hubo mucho desarrollo, en la cual, por ejemplo, Edison participó como tener mejores generadores y se iluminaron las calles, ya la gente no usaba vela, teníamos electricidad, con eso fuimos poco a poco creando y creando aparatos que nos cambió radicalmente nuestra vida. Pero el segundo punto que aquí está presente es que uno diría, ok, esta funciona muy bien, pero yo puedo usar esto al revés. Es decir, si yo de alguna forma genero una corriente, entonces si funciona al revés, debería ser capaz entonces de qué cosa, bueno, de que si hay una corriente que alterna, podría ocurrir de que la genere con otro generador, por ejemplo, podría ocurrir que esto genere un motor, que genere el campo magnético o que mi imán o mi brújula se ponga a girar. Y la respuesta es sí, exactamente por el mismo principio. Podríamos pensar si yo paso una corriente y se vuelve un montaje que les coloqué, digamos, de juguetes, digamos, que estábamos viendo antes, uno se preguntaría si eso puede ocurrir al revés. Y la respuesta es, por supuesto, sí, podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, que si volvemos acá, vamos a la tablet. Vamos a ver que se abre un segundo. Vamos a ver si eso funciona. Ahí está. Entonces, al revés. Si yo paso en una corriente y esto puede girar el imán si la corriente es alterna, o sea, mi celda está quieta, pero alterna, se debiera poder girar. Entonces, voy a tratar de mostrarles un sistema el cual podemos hacer ese tipo de cosas, digamos, para tratar de ver si funcionan o no funcionan. Entonces, tengo también unos pequeños videos para que vean cómo uno puede hacer el motor más simple que uno se puede imaginar, que son los motores que llamamos monopolares. Entonces, dejen buscarles, tengo un par de imágenes de motores monopolares. Entonces, aquí va el primero. Muy bien. Entonces, como ven acá, tengo simplemente, hay una pila, ¿ok? Hay un cable que está acá de cobre y tenemos un imán que es la parte que está acá abajo. Entonces, la gracia es que en este caso, como tenemos que hacer circular una corriente, el imán entonces va a tratar de producir un torque. Veamos cómo funciona. Entonces, fíjense, ahí está funcionando el video. La persona coloca el imán. Ok, ahí está sobre la pila. Entonces, está bien. Y miren lo que pasa. Pasa corriente. Y por supuesto se pone a funcionar, simplemente el sistema funciona un buen rato, después se para, pero la fricción es muy débil, así que se demora un buen rato de detenerse. Así que ahí vemos exactamente lo que estamos hablando, tenemos una corriente que circula y eso nos genera, digamos, un motor. Veamos otro ejemplo para que vean lo simple que es esto. El siguiente ejemplo es de nuevo una pila, pero en este caso tenemos un cable que está conectado arriba, llega abajo, acá en la parte inferior tenemos un imán y un tornillo. La gracia de esta persona lo que va a hacer es que mientras no tenga el cable tocando al imán, no pasa corriente. Si lo cierra, entonces va a circular una corriente. Esa corriente va entonces a generar un flujo. El imán no le va a gustar ese flujo. El imán va a tratar de oponerse al flujo. Les dije, este sistema lo que trata de hacer, esta ley de inducción, es que trata de mantener el mismo flujo. Entonces veamos lo que pasa para mantener el flujo. Entonces, fíjense, ahí está. Ahí lo toca, miren, cuando lo toca se pone a girar. Cada vez que lo toca, entonces el sistema se trata de oponer al giro para detener ese flujo que se está creando en el sistema. Pero lo tiene que tocar. Si lo mantiene fijo, después de un rato esto se va a detener. Sin embargo, cada vez que lo toca, entonces vamos a tener funcionando este sistema. Así que podemos, si tenemos un flujo, tiene que ser variable, el sistema tiene que ser variable. Cuando las cosas son estáticas, no se mueven. Tenemos entonces motorcitos como los que vemos ahí. Muy bien, entonces hemos logrado, si quieren verlo, ver distintas cosas muy, muy, muy interesantes de esta ley. O sea, no es solo que veamos una cosa como se inducía corriente o como vemos, digamos, ok, vamos a colocarlo acá, como vemos esencialmente lo que uno diría acá, que lo que escribimos fue esta ley que esencialmente nos dice cómo se relaciona un campo magnético de variedad con un campo eléctrico. Vemos que esto tiene una consecuencia fundamental sobre nuestra vida cotidiana. Lo primero es que podemos tener generadores
de corriente eléctrica. Con eso diseñamos todos los motores, diseñamos todos los aparatos eléctricos. Son en función, por supuesto, ir agregando nuevos elementos, pero este va a ser fundamental, que nos va a permitir controlar, generar corrientes alternas. Y lo siguiente es que, entonces, observación, el uso recíproco de este generador, entonces lo vamos a plantear así, el uso recíproco de este generador puede ser usado como motor eléctrico. Y ahí viene el origen en realidad de la palabra, ya les dije, FEM, fuerza electromotriz, que nos permite relacionar la mecánica y la electricidad. Va a ser esta parte que va a ser vital. Entonces lo que está pasando, simplemente podemos ilustrarlo por acá, creo que dejé alguna imagen, voy a ver si tengo alguna imagen que nos puede ser útil. Esta, por ejemplo, puede ser útil. Entonces esta imagen que está acá, la voy a dejar acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este sistema? Bueno, lo primero que deberíamos entender es que este sistema va a funcionar porque cuando está el imán, esto tiene naturalmente un flujo. Cuando, cuando el sistema entonces se cierra, cuando la persona, como ven acá con el cable, cierra el circuito que viene acá arriba y pasa por acá, entonces cierra y entra por acá. Entonces, cuando cierra ese circuito, el sistema entonces siente, bueno, primero que nada, la corriente que está pasando también cambia en el tiempo. Hay que tener cuidado también con eso juega un rol importante. Cambia en el tiempo, el sistema siente un nuevo flujo y el imán no le gusta eso. El imán trata, digamos, de mantener, digamos, el mismo flujo. Y la forma entonces que trata, ya les dije, mantener el sistema, es que este sistema se pone a girar. Así con eso podemos hacer motores muy simples, que, bueno, este debe ser el motor más simple. En la vida cotidiana hacemos motores más sofisticados, pero realmente como así hacemos funcionar. De hecho, se me olvidó mencionarles, seguramente muchos de ustedes tienen en sus bicicletas, tienen generadores de corriente, que lo llamamos dínamo. En los autos tenemos una cosa que llamamos alternador, que esencialmente hace lo mismo, que toma al estar girando, si tengo algún tipo de imán, puedo hacerlo girar y eso me genera corriente y va a estar cargando mis baterías. ¿Ok? Pero el motor mismo, vuelvo a insistir, puede ser un motor eléctrico como el que vemos ahí en cuestión. Entonces uno puede tener también motores eléctricos. De hecho, podemos buscar, quizás valdría la pena buscar un segundo antes de comentar lo próximo que quería comentar. Entonces vamos a colocar acá en Safari. Ok. Voy a buscar acá, ok, motores eléctricos. Entonces, déjenme ver aquí. Entonces, estas imágenes son típicamente los motores eléctricos que usamos. Bueno, aquí hay una imagen un poco más clara. Entonces, cuando uno los mira, bueno, esto no está tan grande. Acá. Entonces, uno los mira, están llenos de estas bobinas que son equivalentes a imanes. Ya vemos que cuando giramos, todavía no le decía lo que es una bobina, pero una bobina esencialmente es idéntica a un imán. Y lo que hacemos es hacer circular corriente, tenemos imanes o bobinas, y estas bobinas con estos imanes, entonces lo que nos va a hacer es permitir que simplemente van a tratar de mantener su flujo apropiadamente, y esto hace que funcionen todos los motores que usamos, en todos los motores eléctricos exactamente se basan con el mismo principio físico que les acabo de mostrar, digamos. Así que no hay ninguna novedad en ese aspecto. Así que eso nos da motores eléctricos. Pero entonces, para terminar la clase de hoy, creo que va a ser el último, va a ser un pequeño ejemplo, digamos, digamos, cómo aplicar este generador como un nuevo elemento. Obviamente, después vamos a agregar bobinas, pero todavía nos falta un poquitito, seguramente en la próxima clase lo voy a agregar. Pero lo que voy a hacer ahora es agregar este nuevo elemento que tenemos, que son nuestros generadores. Entonces, ese es un motor, motor homopolar se llama. Ok, después hay motores eléctricos más eficientes que esto, pero bueno, eso lo discutiremos en el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Vamos a estudiar un circuito eléctrico con un generador. Porque ya lo habíamos estudiado con las baterías de Volta, pero ahora quiero agregarle un nuevo elemento eléctrico con generador. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que quiero hacer? Es simplemente, imagínense, ahora tengo como un elemento, tengo un generador que, bueno, viene de algún lugar, que por ejemplo puede ser directamente sacar los enchufes de casa, pero viene a algún lugar, esto está alternando imanes o mecánicamente se está moviendo un circuito, puede estar fijo el imán, y esto lo voy a conectar si quieren con una resistencia,
por ejemplo, la podemos colocar por aquí, la resistencia, ¿por qué no? Colocámosla aquí mejor. Entonces colocamos acá y aquí coloco una resistencia R. Y hacia acá lo colocamos con una capacitancia y cerramos nuestro circuito. ¿Ok? Entonces vamos a tener un circuito, esta vez resistencia, capacitancia y un generador. Los generadores en general los colocamos con este símbolo que quiere decir que hay una corriente alta. Entonces, ¿cómo entender este sistema? Muy simple, le colocamos puntos, llamemos si quieren de aquí a B, obviamente no podemos usar C porque se la guardamos por capacitancia, y entonces A, B, C, E, y acá coloquemos E. Entonces, las leyes de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Entonces, ley de Kirchhoff, ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice esta ley de Kirchhoff que aprendimos, digamos, hace un tiempo atrás? Nos dice esencialmente que el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a A tiene que ser cero. ¿Ok? O sea, cualquier camino cerrado, la suma de voltaje tiene que ser cero. Ok, así, ahí no está tomando una fuerza electromotriz porque obviamente no hay ningún campo magnético cruzando esta zona de acá, por eso podemos usar eso. La fuerza electromotriz la estamos usando para generar esto, pero no está metida en este circuito que está acá, así que por eso podemos usar esa ley hasta ahí sin ningún problema. Y entonces lo que nos dice esto es que el voltaje de AB es simplemente una resistencia, así que eso es R por I, ese es el primer pedacito de nuestra ecuación. Después tenemos una capacitancia, el voltaje de una capacitancia es simplemente la carga que hay ahí partido por la capacitancia, eso nos da el voltaje, más de E a A, que es la última parte que está ahí, entonces esa parte que está ahí es esa que está ahí. Y la última parte es simplemente un generador de corriente alterna, así que vamos a decir que eso es V0, vamos a decir que es V0 por, como vimos algo así, simplemente seno de omega t. Por supuesto, el V0 es proporcional a omega, pero V0, todo eso que estaría ahí lo llamaríamos el voltaje que tiene el sistema. Ese sería el voltaje que está generando y está alternando. Y eso es igual a cero. Entonces, ahora la idea es que queremos resolver esta ecuación diferencial, porque no olvidar que la carga es esencialmente, o la corriente es d a dt de la carga, por lo tanto esos Q puntos, si quieren verlo así que esto que está acá, en realidad este circuito que acabamos de colocar ahora, que lo que es esencialmente algunas les puse si hay inercia, cuando colgamos bobina vamos a ver que hay inercia, entonces esto de acá nos dice que esto es un oscilador sobreamortiguado forzado con esta frecuencia. Así que va a ser un oscilador forzado sobreamortiguado. Entonces, escribamos las ecuaciones de nuevo para que nos quede más bonita. Entonces, esto nos va a quedar algo así como Q punto igual a menos Q partido por CR menos B0 por seno de omega t partido por, en este caso, R. Y esta es la ecuación diferencial que quiero resolver para entender un poco lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Bueno, esta ecuación diferencial es una ecuación forzada, así que no es tan simple resolverla. Vamos cómo la podemos resolver. Entonces, ¿cómo la resolver? Entonces, para resolverla, tenemos que hacer algunas cosas. Solo un segundo. Bien, entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Resolvemos de la siguiente forma. Volvemos a la tablet. Ok, espero que funcione. Ujú. Ok, veamos esta tablet. Ujú. Ahí sí. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Bueno, primero que nada colocamos Q punto más Q partido por CR igual a menos P0 partido por R seno de omega t. Y esto lo multiplicamos por exponencial de ¿qué? Buscamos lo que llamamos factor de integración, que aquí toda esta parte acá sea una derivada total. Eso lo podemos hacer fácil si multiplicamos esto por t partido por CR. ¿Por qué? Porque el primer término entonces se transforma en d a de t. Se transforma en d a de t de ¿qué cosa? D a de t de q por exponencial de t partido por CR. ¿Por qué? Cuando derivamos la primera, no queda exponencial de esa cantidad,
Y después la segunda nos queda la derivada exponencial, que es Q por la derivada exponencial, que es 1 partido por CR por la exponencial. Así que está perfecto. El lado derecho nos queda algo más complejo. Nos queda B0 partido por R por exponencial de T partido por CR. Bueno, esto lo integramos. Nos queda CQ por exponencial de T partido por CR igual a una constante integración A menos la integral, todavía hay que calcularla, de esta que está acá de seno omega t B0 R exponencial de t por CR por seno omega t de t. Entonces tenemos que hacer esta integral. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esta integral? Por supuesto, nos queda que la forma más simple es la siguiente. Nos queda que Q de t vale A por exponencial de menos t partido por RC menos exponencial de menos t partido por RC. Integral, bueno, esto queda dividido, por supuesto, por R multiplicado por B0, exponencial de t, de t', si quieren, para no confundir los t, CR, por seno de omega t' por t'. Entonces, ¿cómo hacemos esta integral que está acá? Bueno, esta integral es una exponencial por un seno. Eso en general puede ser un poco complejo. Y como dije, un poco complejo, la forma correcta de resolverlo es usando variable compleja. Así que calculamos eso usando variable compleja. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, eso puede ser la parte imaginaria. En la parte imaginaria de la integral, de la parte imaginaria de la integral de t, de exponencial de t partido por CR, de exponencial de i omega t de t. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Eso, la parte, entonces, la exponencial se escribe como coseno más i, y tomo la parte imaginaria. Eso entonces me queda exponencial por c. Así que me queda exactamente lo que quiero. Y esta integral tiene una ventaja, una integral bastante simple de resolver, porque es una integral de exponencial, así que su primitiva simplemente debería ser exponencial de ¿qué? Del argumento, t partido por, si quieres, t de 1 más CR, más y omega. Por lo tanto, su primitiva es dividir simplemente por esta cantidad que es 1 partido por CR, más y omega. Entonces, esa integral es muy simple, la derivada de eso, me queda eso está ahí, y ahora tengo que tomar la parte imaginaria. Entonces esto tengo que tomar la parte imaginaria, aún me falta tomar la parte imaginaria. Entonces este número que está acá, dejémoslo todavía como imaginario, lo escribo como un número complejo, lo racionalizo, multiplico por su complejo conjugado, entonces eso me queda, arriba me queda 1 partido por CR menos I omega, y abajo, como multipliqué, en realidad el truco que hice, si es que alguien no lo ve, estoy multiplicando por su complejo conjugado, es decir, por CR menos I omega, arriba y abajo para racionalizar. Y entonces me queda eso que está así. Y eso que me queda abajo, me queda simplemente el producto, así que me queda el primero al cuadrado, 1 partido por CR al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es omega cuadrado. Y arriba me queda, por supuesto, la misma exponencial, exponencial de t por 1 partido por CR, más y omega. Ya está. Y así que la parte imaginaria de esto que está acá hay que tomar un poco más con cuidado, porque todavía no es tan fácil, porque la exponencial la tengo que hacer con un poco más de cuidado. Así que me queda la parte imaginaria de que 1 partido por CR menos I omega, eso está bien, partido por el módulo, eso está todo perfecto, ya no hay problema ahí. Pero la exponencial la tengo que escribir como exponencial ¿de qué? Exponencial de t partido por RC, y exponencial de omega t la tengo que escribir como coseno de omega t más seno de omega t por i. Por lo tanto, eso me va a aportar un par de términos más que debemos tener cuidado cuando los calculen. No hay que llegar y colocarlo en cualquier lugar, hay que ser cuidadosos con esos términos. Entonces, esos términos hacen, ¿qué cosas me quedan imaginarias? Bueno, las partes que me quedan imaginarias son esto multiplicado por la parte real. Así que lo colocamos. Así que al tiro voy a empezar a escribir un poco más simplificado. ¿Me queda qué? Me queda menos omega por coseno de omega t, ¿ok? Partido por 1 partido por CR al cuadrado más omega cuadrado. Muy bien.
Pero además hay otro término. ¿Cuál otro hay? Está la parte real de este destacada por la parte imaginaria que está acá. Eso también me queda imaginario. Así que me queda, me queda más 1 partido por CR por seno de omega t. Y por supuesto, todo esto es factor común de exponencial de t partido por RC. Ya está, esa es la parte imaginaria. Y por lo tanto, como ya sé cuál es la parte imaginaria, vamos a terminar casi ya, tenemos la fórmula. Entonces encontramos que QDT es simplemente A por exponencial de menos T partido por RC. Estoy reemplazando la fórmula que está acá. Menos B0 partido por R, multiplicado por la parte imaginaria que lo acabamos de calcular, que nos queda entonces, si somos cuidadosos, nos queda entonces menos con menos, y que nos queda más omega coseno de omega t. Las exponenciales, por supuesto, se cancelan. La exponencial de acá va a cancelar la exponencial que está acá, y entonces nos queda coseno de qué, W coseno, más 1 partido por CR, seno de omega t. Y esto dividido, todo esto dividido por supuesto, 1 partido por CR al cuadrado o RC al cuadrado más omega cuadrado. Ya está, ahí está nuestra corriente, nuestra carga. ¿Y esto qué significa? Solo va a ser un gráfico más y lo vamos a terminar ahí. Va a significar que si yo grafico, y ahora puedo graficar muchas cosas, pero voy a graficar algunas al menos. Si grafico en el tiempo la carga en el sistema, esta es la carga, por ejemplo, en el condensador, veríamos que tiene una parte transiente y esta parte es armónica. Es decir, que el sistema lo que hace es que, si quieren verlo para graficarlo correctamente, voy a primero graficar la envolvente, si nunca me equivoco. Esto asintóticamente se va a algo que está oscilando con un valor constante, lo hago así, y me dice entonces que la corriente parte de algún valor que simplemente tiene un transiente, y después ese transiente se va a algún valor de frecuencia constante. El transiente tiene que ver con esta parte de acá, es decir, este tiempo de caimiento que vemos acá tiene que ver con la escala característica RC. Pero entonces me dice que el sistema puede haber partido desde cero y simplemente se va levantando a poquito esta exponencial. En este caso supuse fuera más grande. Si uno graficara la corriente, solo por terminar con la idea, que es simplemente I, que es igual a Q punto, es la derivada de esto que está acá. Así que de nuevo también me da una exponencial con pura derivada de funciones trigonométricas. Simplemente va a quedar desfasada porque una es coseno y seno. Entonces me va a quedar que una es cero, por ejemplo, cuando la otra es máximo. Así que si grafico la corriente me va a quedar una cosa así. Pero también se va a ir a un valor constante que va a estar, digamos, apareciendo ahí. También puedo calcular, por supuesto, el voltaje. El voltaje, alguien me dice, ¿cómo calculo el voltaje? Bueno, el voltaje uno lo tiene que hacer simplemente como, por ejemplo, la resistencia va a ser R por I, así que es proporcional a esa curva roja que está ahí multiplicada por la resistencia. Por supuesto, uno se puede preguntar, de acuerdo al elemento que uno quiera calcular, cuál es la corriente respectiva. Muy bien, entonces, para concluir hoy, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, hemos visto varias cosas, pero lo más importante, en mi opinión, es la ley de circulación de Ampère. Logramos al fin introducir algo que es muy, muy importante en el mundo de la ingeniería, es que campos magnéticos variables generan rotores del campo eléctrico, y eso va a ser entonces algo que nos va a permitir generar motores y generadores eléctricos en particular. Y vamos a ver que también va a ser crucial para entender cómo funciona la luz una vez que logremos reparar esta última ecuación que está acá. Eso lo veremos prontamente. Seguramente lo que veremos en las próximas clases va a ser inducción, la ley, perdón, de inductancia. Y después de inductancia seguramente nos vamos a mover a hacer las ecuaciones de Lorentz, las ecuaciones, perdón, de Maxwell, que nos van a permitir encontrar finalmente el origen y el mecanismo de la luz y estudiar algunas propiedades asociadas a ella. Así que bueno, nos estamos prontamente viendo. Cuídense, nos vemos. Chao, y me disculpo porque no pude grabar la clase, tuve que rehacerla, pero bueno, parte de la vida. Nos vemos, cuídense.